Construyendo Puentes y justamente es eso, es la explicación de lo que son las funciones ejecutivas y cómo al final desde los diferentes escenarios, como papás, como docentes e incluso dentro de la atención que tenemos, donde hay implicados población infantil, adolescentes, pues podemos crear ese puente, ¿no? Para el desarrollo de estas funciones. Entonces, este webinar se llama Construyendo Puentes, el rol del adulto en el desarrollo de las funciones ejecutivas en los niños. Y pues para poder iniciar habría que definir lo que son las funciones ejecutivas. Se entienden como un conjunto de habilidades cognitivas que nos permiten monitorear, organizar el resto de los procesos cognitivos, ¿sí? Nosotros tenemos la habilidad de atender, de percibir, de memorizar, de hablar, comprender el lenguaje y luego todas esas funciones, ¿sí? Se pueden organizar, integrar y esa integración se hace gracias a esas funciones ejecutivas. Entonces, son habilidades que nos permiten planificar, organizar, ¿sí? Controlar los impulsos y se considera que son esas que sobre todo nos permiten orientar nuestra conducta a metas a mediano y largo plazo, haciendo que pues tengamos gracias a ellas un comportamiento diferencial con muchas otras especies. Además, su ubicación anatómica o gracias a qué parte del cerebro las ejecutamos, pues es en el lóbulo prefrontal. Tenemos aquí en esta imagen. Todas las funciones ejecutivas, ¿sí? Se realizan gracias a esta parte del cerebro que se encuentra posterior a nuestra frente. Si volvemos algunos componentes de la función ejecutiva, tareas de la vida diaria para un niño, pues el hecho de recordar que tiene tareas escolares y poder organizarse para hacerla, esperar su turno en un juego, ¿no? No interrumpir al otro cuando es su momento de jugar o tener como esa necesidad de tirar los dados antes de que el juego empiece y la capacidad de resolver problemas sin que esto nos genere frustración, ¿no? Entonces, poder manejar una situación que nos produzca rabia, tristeza o cualquier otra situación emocional. Vamos a enumerar las funciones ejecutivas para que se hagan una idea de cuáles son. Dentro de este conjunto de funciones estaría la planificación. La planificación se considera esa habilidad cognitiva que me permite establecer metas, ¿sí? Elaborar un plan de acción para conseguirlas, desarrollar ese paso a paso y luego de terminado ese plan de ejecución poder revalorar si efectivamente fue la mejor decisión o si hay que cambiarla, pues poder enfrentarme a una situación futura con este aprendizaje. La memoria de trabajo es la habilidad que tengo para mantener la información, ¿sí? Mientras opero con ella. Entonces, el ejemplo que siempre pongo es si yo fuese a la tienda diciendo cebolla, cilantro, cebollín, simplemente sería una habilidad de memoria que no depende del lóbulo prefrontal, depende de otra estructura en el cerebro llamada hipocampo que está en el lóbulo temporal. No se asusten por el contenido anatómico. Lo que sí es importante es que cuando yo tengo que ir con esa información a la tienda, pero además de eso, me encuentro con alguna persona, tengo que resolver un problema porque en medio de la distancia de aquí al supermercado me piden gestionar una cita o responderle a un estudiante, ¿no? En esa situación particular yo estoy usando la memoria de trabajo, es no solo retengo información, sino que opero con ella. Ese es el concepto de memoria de trabajo. En el caso de la flexibilidad mental, es la capacidad que yo tengo para encontrar múltiples soluciones a un problema o adaptarme, ¿sí? Ante el hecho de que una vía o un camino que yo ya estructuré por medio de una estrategia de planificación no funcionó. Entonces, la flexibilidad mental es esa capacidad de adaptación a los cambios, ¿sí? Y generación de ideas creativas. Estos tres componentes, estos tres primeros componentes están ubicados anatómicamente en una parte específica del lóbulo prefrontal que se llama el lóbulo prefrontal dorsolateral, ¿sí? Tenemos otro grupo de funciones ejecutivas. Por acá tenemos el control inhibitorio. Es esa capacidad que yo tengo para inhibir una respuesta automática
o aprendida, ¿sí? En función de una que me acerque de mejor manera a un objetivo que yo quiera cumplir en el momento. Entonces, siempre que hablo de niños, pienso, o más bien pongo el ejemplo de un acto cívico o la ida a una misa o a una situación religiosa. Normalmente hay unos códigos muy estructurados en estos entornos, ¿no? Te tienes que quedar sentado, quédate sentado mucho tiempo. Si yo tengo un niño muy pequeño, por ejemplo, un niño de 2, 3 años, yo no le puedo pedir que se quede sentado ni siquiera por más de 3 minutos, ¿sí? Porque naturalmente hay un instinto de movimiento en el niño. A medida que van creciendo y que se va desarrollando este control inhibitorio, que corresponde a la parte del lóbulo prefrontal órbito frontal, el niño va asumiendo, perdón, que en ciertos entornos para poder obtener esa recompensa a mediano plazo, que puede ser el te portaste muy bien o de aquí vamos a ir a hacer algo posteriormente, pues tiene que inhibir ese movimiento, ¿sí? Y cumplir esa norma o convención social. Entonces, esa habilidad de control inhibitorio se define como la capacidad que yo tengo para regular, ¿sí? Esa respuesta automática y normalmente, sí, vamos aumentando esa capacidad de control inhibitorio a lo largo de toda la vida, pero termina de madurarse o de lograrse esta habilidad en la adultez, casi que a los 27, 28 años, según lo que reporta la literatura actual. Tenemos también la toma de decisiones, ¿sí? Que sería, de acuerdo a esa flexibilidad mental y esa planeación, poder evaluar, ¿sí? Las opciones para seleccionar la mejor. Y tenemos también el proceso de monitoreo y autoevaluación, que es el proceso donde revisamos nuestro desempeño y ajustamos si es necesario a futuro. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos adultos construyendo puentes? Porque resulta que el proceso de formación del sistema nervioso es un proceso muy extenso en tiempo. Empieza a partir de la concepción, se dan 6 procesos para que se forme el sistema nervioso. Tenemos una formación de un tubo neural, después tienen que crearse células del sistema nervioso. Después esas células viajan, ¿no? A donde van a estar a lo largo de toda la vida. Pero si ustedes se dan cuenta aquí en esta imagen, en el momento en que los niños nacen, todavía hay 3 procesos que siguen ocurriendo. El primero es la mielinización. A lo largo de toda la vida del niño, el adolescente y de hecho hasta los 27 años, como les digo, esas neuronas se van a estar recubriendo de una sustancia grasa, ¿sí? Que va a permitir que la información viaje de forma más eficiente y que se protejan las neuronas. Esto quiere decir que esta mielinización, que vean que se acaba muy tarde en la vida, ¿sí? Está asociado con lo que llamamos la madurez del sistema nervioso. Además, posterior al nacimiento, todavía se siguen creando conexiones. Cada vez que adquirimos una nueva habilidad, un niño aprende a caminar, gatear, hablar, pues está creando conexiones entre sus neuronas. Y también tenemos procesos de poda neuronal o apoptosis, que es una muerte programada de neuronas, ¿no? En función de volver el cerebro más eficiente. Si esto ocurre hasta los 27 años y si el cerebro de un niño no es el de un adulto en miniatura y por el contrario está apenas en proceso de desarrollarse, pues claramente yo no le puedo pedir lo mismo a un niño de 4 años que lo que le puedo pedir a un adolescente de 16 o incluso a una persona de 30 años o más. ¿Sí? Porque en mi caso, por ejemplo, se esperaría que ya yo tuviese esa madurez, ¿sí? De todas las estructuras de mi sistema nervioso, pero, por ejemplo, mis estudiantes de pregrado que están alrededor de los 18 y 21 años, todavía no, todavía están en esa fase, ¿sí? De mielinización y por eso se explica que en esas edades todavía haya muchas conductas de riesgo, comportamientos impulsivos y demás. Dicho esto, entonces, ¿sí? Si sabemos que la madurez se alcanza hasta la década de los 20 años, alrededor de los 28, pues ¿cuáles son las últimas estructuras que terminan de madurar? El proceso de mielinización sigue aproximadamente este curso que ven en esta imagen, ¿sí? Las zonas azules serían las que ya están más mielinizadas o más maduras y en morado encontrarían las menos maduras.
Y como se pueden dar cuenta en las últimas dos imágenes, la última parte del cerebro que termina de mielinizarse es justamente el prefrontal. Lo vemos acá en estas imágenes, ¿sí? Quiere decir que entonces lo que se espera previo a esta maduración es poco control de impulsos, dificultades de planificación, que tengan más dificultades para encontrar dos caminos o dos soluciones a un mismo problema, ¿no? Incluso si hablamos de niños completamente sanos, uno esperaría que dependiendo de su rango de edad, pues estas habilidades estuvieran apenas en despertar, ¿no? Entonces, esto da la importancia del rol del adulto y es, los niños no nacen con funciones ejecutivas desarrolladas, las aprenden a lo largo de la vida y por lo tanto los adultos somos andamios temporales, ¿no? Que pueden ayudar a los niños a desarrollar esta habilidad. De hecho, los errores más comunes para que haya una falta de madurez en las funciones ejecutivas en niños sanos es que se haga demasiado por ellos, niños sobreprotegidos, que no se expone a situaciones donde tengan que resolver problemas, donde tengan que tolerar situaciones que generan frustración, o por el contrario, el niño al que se le ayuda muy poco, ¿no? Porque entonces no logra tener ese aprendizaje o ese modelamiento de esa figura que debería ser el ejemplo de cómo resolver esas situaciones de problema. Entonces vamos a llevar este conocimiento a un caso práctico, por decirlo así, ¿sí? Vamos a hablar de Mateo y su tarea imposible. Mateo es un niño de 8 años. Mateo llega a casa después de la escuela y su madre le recuerda que debe hacer su tarea antes de jugar. Mateo sabe que tiene tarea de matemática, pero en lugar de sentarse a hacerlo, se queda dando vueltas por la casa. Se toma su tiempo para sacar los útiles, afila los lápices varias veces, dice que tiene sed y va por agua, luego dice que tiene hambre y busca un snack. Después decide que necesita ordenar su escritorio antes de empezar. En total han pasado 30 minutos, Mateo no ha escrito ni una sola palabra en la hoja y claramente tanto su mamá como él pues ya se empiezan a desesperar. De esta situación que yo les acabo de relatar, ¿ustedes qué proceso cognitivo creen que estaría afectado? ¿Qué les suena que le falla a Mateo para que al final ocurra toda esta situación? ¿Alguien que tenga alguna sospecha de qué le pasa a Mateo? ¿Cuál es su problema? Capacidades para enfrentar el problema. Ok, como dificultades en resolución de problemas, ¿vale? Que lo podríamos asociar con dos procesos, la toma de decisiones o la planeación, ¿cierto? ¿Alguien más? Un adulto que lo guíe y que genere en él un poco de enfoque sobre lo que se le está pidiendo. O sea, el niño no ha podido por sus propios medios aún como funcionar sobre las tareas que tiene. Él requiere de una ayuda de un adulto que empiece a contenerlo un poco más para poder llegar a cumplir sus tareas. Ok, entonces tu compañera nos contaba que podría haber un problema de planeación y toma de decisiones, ¿cierto? Y tú nos dices, claro, y al final, si hay esta dificultad, pues se requiere que haya una persona externa que sí tenga la habilidad que lo pueda regular. Entonces vamos a desglosar el caso de Mateo, ¿sí? Él sabe que tiene deberes de matemáticas, ¿sí? Pero se queda dando vueltas por la casa, ¿sí? No se sentó, no empezó y se cansó, no estaba ahí escribiendo y después se desconcentró y miró las mariposas. No, es que Mateo ni siquiera quiere empezar. Normalmente porque un niño no quiere empezar la actividad porque no sabe cómo hacerlo. ¿Sí? No puedo estructurar en mi mente un plan a seguir y por lo tanto prefiero postergar la actividad. Además, hay que tener en cuenta algo importante y es el sistema de recompensa en el cerebro, ¿sí? Normalmente nosotros realizamos una tarea en la medida en que la recompensa que vamos a obtener por la tarea sea altamente motivante, ¿sí?
Si ustedes están aquí hoy en medio de un partido de Colombia, es porque o el tema les interesa o lo necesitan para su vida laboral o porque tienen algún hijo o hija con alguna condición y creen que la información que van a recibir aquí aporta, porque si no, claramente todos estarían viendo el partido, ¿cierto? Lo mismo pasa con los niños. Si yo siento que tengo que hacer un esfuerzo de 10 minutos y que luego la recompensa va a ser positiva, pues yo doy todo mi recurso para eso. Pero seguramente Mateo es un niño que siente que al final no lo va a poder hacer. Entonces, no importa cuánto tiempo le dedique a la actividad, nunca va a obtener esa recompensa positiva. Hay un tema de planeación, pero también hay un tema asociado a el proceso motivacional y la tolerancia a la frustración. Acto seguido, su mamá le insiste que comience. Mateo finalmente se sienta y mira el primer ejercicio. Una suma que tiene que llevar, ¿no? Frunce el ceño, mueve el lápiz de un lado a otro y antes de intentar resolverlo ya dice en voz alta, esto es muy difícil. Su mamá le anima a intentarlo, pero Mateo apenas suma un par de números antes de soltar el lápiz, ¿sí? No entiende nada, no entiendo nada, no quiero hacer eso. Se cruza de brazos, empuja el cuaderno y hunde la cabeza en la mesa. Entonces, lo que les contaba. Al final, los problemas de función ejecutiva van muy ligados a problemas de regulación emocional, porque la regulación emocional depende de 4 estructuras en el cerebro. La última de esas estructuras es el lóbulo prefrontal. Entonces, si no lo tenemos suficientemente maduro, pues seguramente también nos vamos a quedar, ¿sí? A nivel del manejo de la situación emocional. Tenemos un pensamiento rígido, esto es muy difícil, ¿sí? Entonces, como le cuesta la madurez de esa estructura del lóbulo prefrontal, él no puede ver, ¿sí? Más allá de este primer paso o primera solución que encontró y es pensar que la tarea es imposible. Además, su mamá, que intenta calmarlo, le dice que lo intente otra vez, pero Mateo responde ya enojado. Aquí tenemos un tema de control emocional. No puedo, siempre me sale mal, nunca lo voy a hacer bien. Empieza a moverse inquieto en la silla, dice que está cansado y que la profesora le deja demasiada tarea. Su madre le sugiere que resuelvan juntos el primer ejercicio, pero Mateo ya está frustrado, perdón, y ni siquiera quiere escuchar. Se levanta y se va del escritorio sin terminar nada. Ese es otro componente importante. Hay muchas veces que los papás llegan a la consulta y me dicen es que mi hijo es hiperactivo y yo tengo al niño 40 minutos en la silla sin moverse, que es muy raro en un niño. Termina la consulta y yo le digo, cuéntame un poco, acabo de ver un niño que se quedó sentado 40 minutos. ¿Cómo me dices que es hiperactivo? No, es que él se queda así sentado cuando comemos, cuando estamos viendo televisión, cuando estamos jugando un juego. Pero donde yo le ponga las tareas, eso se levanta, se mueve. ¿Es hiperactividad o es que efectivamente se están buscando formas de evitar la tarea porque no es recompensante? Después de un rato, su mamá intenta negociar con él y le dice que si termina la tarea podrá ver su programa favorito. Claro, ahí ella está intentando darle un valor recompensante que para él sea significativo. Mateo, desmotivado, regresa a la mesa, pero sigue evitando el trabajo. Finalmente, su mamá termina haciendo la tarea por él, escribiendo la respuesta, con tal de evitar las discusiones. Al día siguiente en la escuela, su profesora va a revisar la tarea y Mateo se siente inseguro. Claro, no fue una tarea que él hizo, no se siente con dominio del tema y esto le genera mucho malestar emocional, miedo, ¿no? A las preguntas que la profesora le puede hacer, haber cometido un error, pone cara de desánimo y piensa, siempre me pasa lo mismo, la próxima vez mejor no lo intento. Y esto termina volviéndose un círculo vicioso. El niño no quiere hacer la actividad porque no sabe cómo empezar. Luego de eso, siente que si su mamá la hizo por él o le ayudaron en exceso, pues no se siente seguro. Esto le genera inseguridad, ¿sí? Y ese miedo otra vez le refuerza la idea de que efectivamente él no es bueno para la actividad que le estamos pidiendo hacer. Ahora, si ya sabemos que el problema de Mateo es que necesita un andamiaje adecuado en el desarrollo de esas funciones ejecutivas y que tenemos dos problemas acá. Primero, que el niño efectivamente necesita apoyo en ciertos procesos y el segundo es que tenemos una mamá que está dando ayuda en exceso, ¿sí? Pues la primera estrategia es, hay que ayudarlo a planear.
y el adulto aquí sería el encargado de estructurar ese proceso de planeación. Hay una estrategia que se llama primer paso visible. En vez de decirle a un niño, vas a hacer estas operaciones matemáticas, yo le puedo decir, lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir las operaciones matemáticas. ¿Listo? 37 más 58, 25 más 53. Terminamos de escribirlas, vamos a hacer un breve momento de break, podemos jugar con el niño algo rápido. Yo le digo a veces a los papás, un juego no tiene que ser de media hora. ¿Sí? Si tú quieres motivar a un niño para ir haciendo las actividades paso a paso, tú le puedes decir, listo, escribamos todas las operaciones. Incluso podemos jugar un 3 en raya. Un juego de 3 en raya demora 20 segundos. Ni siquiera alcanza a demorar un minuto. Y ya desconecté al niño de la actividad de la tarea, hago el 3 en raya y nuevamente vuelvo. Ahora sí, vamos a resolver la primera suma, ¿sí? El adulto le va dando la actividad tan desglosada que al final el niño no se sienta abrumado porque la tarea es muy compleja, pero además tenga clara la instrucción. Entonces, la estrategia del primer paso visible va a ayudar a Mateo a visualizar el primer paso concreto de la tarea. En lugar de decirle, haz la tarea, yo le digo, escribe el título en la hoja, resuelve el primer ejercicio y esto, pues, efectivamente mejora el proceso de planeación. Si vemos la imagen que está en la diapositiva, es presentarle las actividades académicas como si fueran etapas de una escalada, ¿sí? Lo segundo es que podemos utilizar listas de verificación. Cuando nosotros necesitamos organizarnos en la vida adulta, porque tenemos diferentes actividades en el día, porque tenemos que llegar a hacer muchas actividades, nosotros solemos hacer estas listas de verificación físicas o mentales, ¿no? Entonces yo digo, a las 8 de la mañana voy al gimnasio, a las 9 de la mañana cocino, a las 10 de la mañana cojo el transporte, ¿no? A los niños hay que enseñarles estas estrategias y en ellos no funciona que sean mentalmente, funcionan que tengan un respaldo físico. Entonces, es importante que yo se lo verbalice en voz alta, pero también que ellos tengan forma de verlo. Entre más pequeño sea el niño, pues utilizaremos recursos visuales, ¿no? Dibujos que le muestren qué momento del día, perdón, qué actividad tiene en cada momento del día. Y en el caso de que estén más grandes, sean adolescentes, ¿sí? Podemos incluso hacer listas de verificación. Entonces, sacar el cuaderno de matemáticas, escribir la fecha, leer el primer ejercicio, resolverlo con lápiz, revisar si está bien antes de pasar al siguiente, ¿sí? Para la dificultad de control de impulsos, porque si ustedes se dieron cuenta, al final Mateo terminaba, ¿sí? Yendo por la recompensa inmediata. Me levanto por el snack, me paro a dar vueltas, me muevo. Hay una técnica que se llama el espacio sin distracciones, ¿sí? Yo necesito garantizar que el lugar donde el niño va a trabajar esté lo suficientemente ordenado y minimalista como para que no haya lugar a muchos otros distractores. Que el lapicero de Buzz Lightyear, que el borrador que tiene una flor, que el sacapuntas que es retráctil, nada de eso ayuda en un caso donde el niño se distraiga. Borrador de nata de toda la vida, sacapuntas plateado, lapicito amarillo. Que solo tenga en el espacio de hacer las tareas lo que va a utilizar en ese momento. Muchas veces yo llego a colegios o a casas incluso donde están haciendo tareas con el niño y el solo escritorio tiene pegatinas, el nombre del niño, 3 libros al lado derecho, del otro lado tiene la foto de las actividades que hicieron el día anterior y normalmente esto puede ser bonito visualmente, pero a nivel de sobrecarga visual estamos distrayendo al niño. Porque recuerden que el proceso atencional tiene un filtro, ¿sí? Yo filtro todos los estímulos que en este momento están llegando a mi mente, los estoy filtrando. El sonido del tráfico, la luz que está aquí en la habitación donde estoy, el guión que estoy dando y entre más estímulos haya, pues ese filtro más trabajo tendrá que hacer, ¿no? Otra estrategia es la regla de los 3 intentos. Entonces, le vamos a explicar al niño que tiene 3 momentos de distracción por tarea permitida y que si se distraen 3 oportunidades, es obligatorio que hagamos una pausa. ¿Sí? Una pausa corta, no tiene que ser algo muy extenso, pero sí lo suficiente para que el niño pueda volver.
hay niños que tienen una búsqueda de movimientos alta. Entonces, en esas pausas, por ejemplo, yo puedo ponerlo a balancearse, a dar 10 vueltas, ¿sí? A hacer 10 saltos y luego eso hace que cuando vuelven nuevamente a la actividad o la tarea, conecten mucho mejor con un ejercicio que sea cognitivo. Y por último, la técnica del sí entonces. Pues vamos a ayudar a Mateo a anticipar y regular las distracciones. Por ejemplo, si terminó la primera parte de la tarea, entonces puedo tomar un descanso de 5 minutos, ¿sí? Si ya realizaste las dos operaciones, ¿cómo podrías descansar las manos para que podamos continuar? ¿O qué ejercicio podemos hacer de descanso? Para la inflexibilidad cognitiva, que es la que lo hace decir que todo es difícil, que siempre se equivoca, que él nunca puede encontrar la respuesta, pues le vamos a enseñar a modelar, ¿sí? El manejo del error. Entonces, los adultos pueden demostrar que ellos también cometen errores y que es normal y que luego de los errores, pues aprenden el cálculo correcto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una suma con Mateo, yo puedo equivocarme en el primer ejercicio, hacer un borrado consciente y siempre verbalizar en voz alta, ay, me equivoqué, es cierto que 5 más 2 no son 6, son 7, ¿no? Y la estrategia de pequeñas metas, en lugar de enfocarnos en tareas completas, pues efectivamente ir dividiéndolas va a hacer que podamos dar una retroalimentación positiva. Si él ya logró copiar todas las sumas, pues yo puedo como familiar, como docente, como apoyo en el aula recompensarlo, ¿no? Lo hiciste súper bien y estas recompensas pues van a aumentar la motivación y van a hacer que pueda encontrar mayores opciones para resolver ese problema. Al final, lo que queremos a largo plazo es mejorar el diálogo interno y para poder mejorar el diálogo interno tiene que haber un diálogo externo positivo. Entonces, siempre que se está haciendo actividades con el niño es, tú puedes, inténtalo otra vez, si entiendes, si no entiendes, yo estoy aquí para ayudarte, pero tú siempre lo puedes intentar antes. Cometer errores es parte del aprendizaje y la idea es que si nosotros lo verbalizamos con el tiempo, vamos a irle enseñando al niño a ir haciéndolo, ¿sí? De forma interna o mentalmente. La técnica del mapa de soluciones, pues puede ayudarlo a encontrar varias formas de resolver un mismo problema. Normalmente el mapa de soluciones se aplica antes de que empecemos el problema por primera vez y es, le pedimos al niño dos formas en las que pueda resolver el problema. Nos vamos a quedar con una, pero si esa falla, pues intentaríamos la siguiente. ¿Qué otras estrategias hay para el desarrollo de las funciones ejecutivas? Ya desde el proceso terapéutico, pues el modelado y las autoinstrucciones implica enseñarle a pensar al niño en un plan estructurado que ya no tenga que ser escrito, sino que a lo largo del proceso se le enseña a ir diciéndolo de forma como es mentalmente, pero es poder interiorizarlo, ¿no? Y para esto, pues se hace a través de 4 fases, es un proceso terapéutico, no se logra hacer en una sesión, ni hace parte de un trabajo uno a uno, es una estrategia terapéutica como tal que se puede aprender. Por otro lado, incentivar la resolución de problemas, que intente hacer preguntas siempre, ¿no? No tragar entero. Tratar de manejar los checklists visuales, utilizar relojes de arenas que puedan funcionar como temporizadores y organizar esquemas, calendarios visuales de su horario del día a día y el acompañamiento y el manejo emocional. Al final, hay muchas otras herramientas que podemos implementar dependiendo de cada caso y para cada función ejecutiva que pueda estar inmadura y pues la idea es siempre entender que hasta que un niño no adquiera una habilidad, como su cerebro no es el de una persona adulta, pues el objetivo es que el adulto que esté a su cargo sea esa escalera, ¿sí? Que lo va, más bien ese peldaño de la escalera que lo va a ir, le va a ir permitiendo subir de nivel y por lo tanto madurar funciones ejecutivas. Antes de darle la palabra a Sandra, si alguno tiene una pregunta.
Hola, buenas noches. Hola. Mira, es que, bueno, yo soy docente, también soy pues magíster en educación, pero precisamente estos temas que pues pocos enseñan, uno tiene muy poco manejo de eso. Digamos que a lo largo de la carrera siempre me han dicho, y sobre todo en la práctica profesional, que era necesario ejercitar las funciones ejecutivas. Me lo has puesto de una forma muy comprensible para mí y entonces te agradezco, pero mi pregunta es, como tal, tú sobre todo como que recalcas ese espacio uno a uno, que sería como uno como padre o como cuidador principal, ayudarle al pequeño pues a su cargo. Pero digamos para grupos más grandes, por ejemplo, mira, yo te digo, yo tengo grupos en este momento tan variopintos que pueden tener 26 años porque estoy enseñando en un nivel ya de universidad. Y aún así puedo decir que sus funciones ejecutivas no están totalmente desarrolladas. Tengo estudiantes de 40 años y tengo otros de 17 años. Entonces, ¿cómo ayudarlo, cómo ejercitarlo de una manera como un poquito más grupal para nosotros los que estamos como en esa primera línea como docentes? Me gustaría al menos que nos dieras uno o dos características importantes a tener en cuenta en ese proceso. Perfecto. Antes de responderte esto, te cuento por qué tienes estudiantes de 40 años y tú me dices todavía no han terminado de desarrollar las funciones ejecutivas. Porque lo que debería pasar en el proceso de desarrollo normal es que todos llegáramos a la tercera década de vida con estas funciones completamente desarrolladas. Pero hay factores que influyen en su desarrollo. Entonces, por ejemplo, el crecimiento en ambientes hostiles, la negligencia parental durante la infancia, tener problemas nutricionales, tener alteraciones del sueño o trastornos del sueño, por supuesto, tener alguna condición del neurodesarrollo o muchas otras condiciones asociadas pues a privaciones de lo que un niño necesita recibir en ciertas etapas críticas y sensibles. Por eso muchos adultos no tienen funciones ejecutivas del todo desarrolladas y probablemente no las van a tener porque puede que lleguen a los 60, 70 años con estas deficiencias. Entonces, eso explicaría por qué en un salón de clase de 20, de 30 y de 40 años todavía tienes personas con la deficiencia. Y lo segundo es que en grupo también las podemos trabajar. Las estrategias al final se basan en el proceso que quieras trabajar. Entonces, por ejemplo, cuando yo siento que a mis estudiantes les falta memoria de trabajo, que es esa capacidad de operar con la información. ¿Cómo lo sabes, Dayana? Porque pierden las instrucciones. Yo soy docente y cantidad de veces uno da instrucciones, dice qué es lo que tienen que hacer y a los 3, 5 minutos otra vez, profe, recuérdeme qué era. O incluso te mandan un correo un domingo a las 10 de la noche. Ay, yo creí que era, sí, es un problema de memoria de trabajo. Entonces, si lo queremos estimular, podemos hacer ejercicios, por ejemplo, en aula, donde demos dígitos, deban decirlo de forma inversa. Por ejemplo, podemos darles listas de palabras y pedir que lo ordenen en orden alfabético, ¿no? Primero la A, B, C. Ahora, si el objetivo no es estimular, sino que tú dices, yo al final quiero que mi clase se desarrolle pese a estas dificultades. Te recomiendo siempre desglosar instrucciones complejas en pasos simples. Entonces, no es lo mismo que tú le digas a un estudiante, por ejemplo, abran el libro en la página 69, hagan el inciso A, B y de la página 60 al C, porque el que tiene buena memoria de trabajo lo logró, pero el que no quedó perdido. Siempre dejar instrucciones por escrito, incluso si estás en el espacio de la clase, que hayan marcadores visuales de una actividad, por ejemplo. Entonces, si tú, por ejemplo, les dices, abran el libro en la página 64 y cuando están ahí, ya todos tienen el libro abierto, dicen, van a hacer el inciso A y B y sabes que hay dos estudiantes que como que le cuesta el manejo de instrucciones, tú le dices, resáltalo, resalta los dos incisos que debes traer la próxima clase hechos, ¿no? Entonces, al final, dependiendo del proceso, elegimos la estrategia. Los más comunes en el aula suelen ser problemas de seguimiento de instrucciones que están asociados a problemas de memoria de trabajo y por otro lado, los problemas de planeación. Entonces, el estudiante que no se acordaba que tenía que hacer la actividad, dejaste una actividad que era de 3 semanas, pero la están haciendo el fin de semana anterior. Normalmente como docente sirve mucho porcionar la información. Entonces, yo, por ejemplo, para mis informes finales o mis entregas finales, tengo 8 semanas de clase, ¿cierto? Yo siempre pido avance cada 2 porque es la forma de que el estudiante que no tiene una buena función ejecutiva pueda ir al ritmo de los otros, ¿sí? Me puedo dar cuenta antes si está planeando mal. Si dejo que solamente me lo entregue al final, ya no hay nada que hacer.
ya puede que haya perdido la materia. Como Ay, estrategia, muchísimas. te recomiendo una página que se llama Psicoactiva. Tiene muchos ejercicios para estimular las funciones ejecutivas. Y, por ejemplo, puedes hacer alguna dinámica dentro del espacio de clase donde se resuelva un problema de este tipo los 5 primeros minutos. Por ejemplo, Psicoactiva, ¿vale? Gisela, Gracias. Noches, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo tengo una niña con síndrome de Down. De manera instintiva, todo lo que, lo que dices de las técnicas es lo que yo he aplicado con ella durante estos 13 años y puedo decir que han funcionado muy bien. Sin embargo, pues las personas con síndrome de Down tienen pues dificultades con las funciones ejecutivas, especialmente con la flexibilidad, eh, también con la toma de decisiones. Bueno, son varias en las que ellos tienen dificultades, pero yo quisiera que me orientes sobre dónde puedo profundizar más, porque siento que las funciones ejecutivas son una herramienta no solamente para ellos, sino para poder hacer ajustes en un aula inclusiva. Entonces quisiera como poder profundizar en el tema y poder, digamos, aprender para poder dedicarme como a ayudar a mi hija con ese tema de los ajustes y obviamente a los maestros. Claro que sí, Gisela. De hecho, mira que esa es una pregunta que te puede responder Sandra inmediatamente yo termine de responder las preguntas, ¿vale? Entonces, la voy a dejar ahí porque Sandra ahorita te va a contar un poco más de esas opciones que tiene la universidad para profundizar en estos temas. Muchas gracias. Laura, Hola, buenas noches a todos. buenas noches. Yo soy terapeuta ocupacional y constantemente trabajo con niños donde sus objetivos terapéuticos son fortalecer todo lo que son sus funciones ejecutivas. Que he notado Ujú. yo a través del trabajo de las familias y las docentes que a los niños pocas veces se le trabaja con pasos, entonces por eso ellos tienden a frustrarse tan rápido cuando en el aula dicen, vamos a pintar los círculos de amarillo, los triángulos de naranja y las estrellas de morado. Se Pero perdió el antes, niño. si no hay una anticipación de, bueno, vamos a sacar Ujú. 3 colores, vamos a tener 3 figuras específicas y eso les ayuda un montón. Entonces, después de como este desborde emocional, ya ellos entran como en un cierre total donde no ejecutan la actividad por más fácil que sea y por más que nosotros como adultos sepamos, pero es que ellos ya reconocen el círculo, reconocen el cuadrado, reconocen los colores. ¿Qué me funciona a mí dentro del proceso terapéutico? Es todo dárselos con paso y que ellos retroalimenten esos pasos. Por ejemplo, llegan a la terapia, saben que se tienen que quitar los zapatos, que nos sentamos o que realizamos tal actividad y el paso a paso les ayuda a estructurar. Por ejemplo, niños que tienen algún tipo de diagnóstico, como lo mencionaba la señora anterior, una agenda visual les ayuda mucho a ellos a tener la anticipación, la orientación de las actividades que van a hacer en el día a día. Por ejemplo, las rutinas. Yo siempre aconsejo mucho la rutina en foticos para que los niños sepan de forma visual, que es más fácil de comprender que las instrucciones. Es una de las Correcto. estrategias que yo uso dentro de la terapia por si a alguien le sirve. Correcto, Laura. Mira que tú y yo tenemos, digamos, un privilegio y es que el trabajo terapéutico termina siendo 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. Al final, esta información que acabas de decir es valiosísima para el aula y yo creo que justamente esos escenarios donde estamos dando información y hay docentes que lo están escuchando hacen que efectivamente el día de mañana, si aquí hay 2 o 3 docentes, cambie seguramente la forma en cómo dan las instrucciones. Pero es justo eso, es entender el proceso cognitivo que está detrás afectado. Es, si yo al final le digo a un niño, pintemos triángulo verde, cuadrado rojo, es que si la memoria de trabajo todavía no está lo suficientemente desarrollada como estaría en un adulto, pues el niño se quedó con la primera instrucción. ¿Y qué hago yo cuando me abrumo y no entiendo? Me cierro, ¿sí? Entonces, efectivamente, la estrategia de porcionar la información es importantísima. Ahora, claramente, y siempre le digo a los profesores cuando hablo con ellos, entiendo que cuando trabajamos con 20, con 25, sí, parece que llevar el ritmo de todos es más complejo, pero créanme que porcionar la información no solo le sirve al que tiene dificultad, le sirve a todos.
O sea, todos logran conectar mejor con la actividad si al final yo porciono la información. Es un beneficio para el aula. Magali, ¿También? sí, te escucho bien. Gracias. Mira, lo que pasa es que yo tengo un hijo de 12 años y él tiene bastante inquietud motora, ¿sí? Es decir, él fácilmente de un momento a otro pierde el contacto y conversación con los niños que esté y salen como a correr o a correr o a andar solo y pues se pierde, digamos, o por ejemplo cuando se emociona por alguna cosa, entonces le da como esa, sí, esa falta de manejo corporal y asimismo también a nivel de que interrumpe, digamos, espontáneamente y sus comentarios también, muchos espontáneos que como que después de que los dio, razona y dice, puede ofender, puede ser imprudente. Entonces quisiera que por favor me pudieran dar alguna pauta, porque él toda su vida ha estado en terapias, él toda su vida, de hecho, tiene sesiones de psicología ahora mismo, pero quisiera ver si hay alguna otra pauta que pudiera tomar como para ayudarle a moderar este tipo de situaciones. Magali, te tengo una pregunta. Sé que está en terapias. ¿Tiene algún diagnóstico confirmado? No, él tiene unas descargas en el sueño que se le identificaron desde pequeñito, que no han sido tipificadas necesariamente como epilepsia porque no tiene ningún tipo de convulsión. Sin embargo, pues sí ha estado todo el tiempo en terapias porque, pues, digamos que todo tema de lenguaje, de terapia física, ocupacional, por muchísimos años. Y pues hoy por hoy está en psicología, ¿sí? Pero entonces ya está entrando en la adolescencia y pues esas actitudes, digamos, o esas situaciones tienden a veces pues, a ser juzgadas, digámoslo así, por sus compañeros. Ok, yo te voy a decir que te voy a dejar mi contacto para que hablemos más personalmente, porque lo que me comentas, como podría ser una conducta hiperactiva, podría ser un comportamiento estereotipado. Me cuesta mucho darte una recomendación cuando no tengo clara cuál es de las dos cosas el síntoma que me estás expresando. Entonces voy a dejarte mi correo en el chat y si te parece me escribes justamente Gracias. con esa inquietud y podemos conversar de pronto de forma más personal, sobre todo porque siento que este espacio no es para que me des más información de tu hijo, ¿no? Y lo podemos hacer de forma más privada. Gracias, vale, muy Vale, amable. que estés muy bien. Yo le voy a dar la palabra a Sandra. Sandra está esperando conversar con ustedes. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, profe María José. Acá nos hacen una pregunta y aprovechando que tú estás todavía, profe, ¿las clases sincrónicas se están haciendo semanalmente los miércoles o los días jueves para confirmarle a Pilar Valenciano? No te escucho. Tenemos actualmente el grupo los jueves a las 7, sin embargo, como ese grupo todavía no ha terminado, está a mitad, pues seguramente el siguiente espacio pues debería ser en otro día de la semana diferente al jueves. Normalmente lo organizamos o martes o jueves. Listo, gracias. Queríamos confirmar para Pilar y bueno, entonces no les voy a quitar más de 5 minutos, solamente quiero presentarles nuestro diplomado. Es un diplomado virtual. Llevamos a lo largo de los casi 4 años eh, impartiendo este diplomado, entonces tiene muchísimas cortes y realmente pues las personas están muy agradecidas y muy satisfechas al finalizar su diplomado y que es certificado. Entonces, nuestro diplomado arranca la semana del 22 de septiembre. Es modalidad autónoma, es decir, que ustedes entran a una plataforma virtual donde van a encontrar recursos digitales. Está videos, están chats, tienen bibliotecas, tienen archivos y varios recursos. Aun cuando hacen sus sesiones modulares en la plataforma y que tienen sus actividades para terminar y hacer sus unidades, hay sesiones sincrónicas, que es lo que preguntaba Pilar. En esas sesiones es como la que tuvimos el día de hoy. Se abarca un tema de la unidad, aprovechan para hacer sus preguntas y que a la final, que hacen esos espacios, tener networking, ampliar el conocimiento de lo que se ve en la plataforma, porque muchas veces nos quedamos con las lecturas o los videos, pero estos espacios alimentan muchísimo ese aprendizaje. Entonces, arrancamos la semana el 22 de septiembre, son 144 horas, estamos hablando de 16 semanas.
Tenemos receso en diciembre porque pues todos nos vamos de vacaciones a fin de año para que ustedes también descansen y puedan hacer una pausa navideña. Y se retoma en enero, la segunda semana de enero, y estaríamos finalizando enero o la primera semana de febrero. Cumplimos con esas 16 sesiones sincrónicas, que es lo que se nos da a lo largo del diplomado y que ustedes podrán pues aprovechar ese espacio con la profesora María José. ¿Cuál es la inversión? La inversión es de 2.500.000. Nosotros tenemos para ustedes que grandiosamente estuvieron en este espacio de casi una hora, el 10% de descuento por pronto pago. Esto va a aplicar hasta el día lunes, máximo hasta las 10 de la noche aplica este descuento del día lunes 15 de septiembre y la inversión final es de 2.250.000. ¿Tenemos opciones de financiamiento? Claro que sí, la universidad cuenta con una opción de financiamiento del 70%, solo para iniciar pagarías el 30% y el 70% lo puedes financiar a 3 cuotas. Si la tasa de interés no es relevante o de pronto no te funciona, tenemos aliados como Bancolombia, SUFI, Fincomercio, que son aliados y prestan el 100% de la inversión de los 2.250.000. Si ustedes quieren pedirme información, asesoría con respecto, les dejé en el chat un enlace para los que están interesados y hacerles una comunicación súper personalizada y apoyarlos en todo su proceso. Que es importante si las personas que asistieron tienen de pronto algún vínculo con la universidad, son estudiantes, graduados. Recuerden que tienen descuentos diferentes, no son acumulables, pero para que ustedes lo tengan muy presente. Sí, voy a avanzar con la inscripción. Creo que acá tenemos varias personas que están inscritas y estaban aquí a un chance para hacer su matrícula. Entonces, es registrarse en la universidad, en la plataforma de la Universidad de SIGA Académico, completan su formulario, se inscriben al programa, realizan el pago y empezamos el 22 de septiembre. El proceso es muy rápido, es decir, que es inscripción y matrícula, no hay ningún documento o requisito para ingresar al programa. Este es mi correo electrónico, mi número de teléfono de WhatsApp. Si ustedes quieren hacer la comunicación directa, también pueden hacerlo o pueden dejarme sus datos en el enlace que les dejé en el chat. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la metodología, modalidad del programa y si no, estamos súper atentos a sus inquietudes. Me haces un favor, qué pena, buenas noches. Yo tengo una Hola. pregunta. ¿El diplomado va guiado con docente 1-a-1 o solo envían la teoría y uno resuelve todo solo? En la modalidad autónoma, tú entras a tu plataforma, tú haces tus unidades, pues a medida tu tiempo, si puedes los sábados, los domingos, vas haciendo tus unidades. Y en la semana, que es lo que hablamos con la profesora, que puede ser el martes o el miércoles o el jueves, dependiendo de este grupo, sesiones grupales, es decir, que nos sentamos como lo hicimos el día de hoy a complementar las unidades académicas. Si está María José y nos explica pronto qué hacen, se hacen algunos talleres de pronto en esa hora, alcanzan, si está por ahí para que nos responda, nos complemente la respuesta. Creo que no. No sé si te quedó alguna duda, es que no veo tu nombre, perdóname. ¿Quién me hizo la pregunta? Catherine, vale, muchas gracias. Sí, es que la parte que habían dicho que la docente se conectaba martes y jueves no la había escuchado. Qué pena Bueno, contigo. no te Muchas preocupes. gracias. A ti, Catherine, muchas gracias. Gisela Camaro. Sí, sí, señora. Yo tengo una pregunta, como dices que el trabajo pues es autónomo y hay como unos espacios de tutoría, por decirlo así. ¿Cuánto tiempo tenemos el material en línea o quedamos con material, con grabaciones? Bueno, son 16 semanas. Lo ideal es que estas unidades de aprendizaje se realicen cada unidad alrededor de 2 semanas, máximo 3 semanas, para que ustedes vayan adelantando porque si tiene un inicio y como les mencionaba, más o menos un fin que sería entre la última semana de enero o la primera de febrero. Se van a completar 16 semanas, entonces, pues la idea es que vayan al ritmo cada semana terminando sus unidades de aprendizaje, entonces tendrían desde el 22 que iniciamos la semana de inducción a la plataforma hasta la última semana de enero, máximo la primera de febrero, para terminar y hacer todos sus entregables y aprovechar los espacios sincrónicos.
Los entregables son como exámenes, trabajos. Hay de todo, puede ser una lectura, ver un video, un taller, bueno, son cosas prácticas y pues experienciales principalmente. Muchas gracias. Con mucho gusto, Gisela. Claudia Marcela. Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien. Sandra, yo tengo una inquietud. ¿Este diplomado hace parte de las selectivas que se ofertan en posgrado? Sí, digamos que este tipo de programas pueden ser homologables si vas a empezar una especialización con la Facultad de Ciencias del Comportamiento, sí hace parte de los homologables de las selectivas. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si alguien tiene alguna duda, no sé si escribieron en el chat, permítanme, yo dejo de compartir. Creo que Catherine ya me había hecho esa pregunta. Si no, pues es autónomo y tenemos sesiones sincrónicas. Y Claudia también. Creo que están todos. No hay más preguntas. Entonces, pues damos el cierre a este espacio. Buenas noches. ¿Los entregables se califican o solo se aprueba por asistencia? Son calificables, Mónica, porque se certifica en asistencia y aprobación al diplomado. Se califican. Hay nota. Con mucho gusto, Mónica. Creo que no hay más. Espero unos segunditos. Gracias, Jenny. Muchas gracias a ti por haber asistido a este espacio. Muchas gracias. Muy, Hasta luego. muchas gracias a ustedes y que pasen una feliz noche. Muchas gracias por la asistencia.